Buenos días, mi nombre es Laura Sofía Rivas Pinzón, soy estudiante de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. El día de hoy, para la clase de Política Latinoamericana Comparada, les vengo a exponer mi paper titulado Los países más felices pero pobres en el mundo. Este paper lo basé en la lectura y texto de Christopher Abel, titulado La política social en América Latina desde 1930 hasta el presente. Entonces empezaré por leer el paper y al final agregaré algunas cosillas por ahí que de pronto me faltaron o que me gustaría justificar de lo que escribí. Sin embargo, se oponían incluso a ese pragmatismo poderosos grupos conservadores que rechazaban la promoción política y social de los trabajadores y los campesinos, la introducción de derechos sociales irreversibles y el debate sobre cómo fomentar la equidad. Christopher Abel. El autor, en el texto La política social en América Latina desde 1930 hasta el presente, logra describir cómo a partir de 1930 la política social latinoamericana comienza a tener cambios y cómo aún así a mediados del siglo XX hasta el presente es altamente notoria la ineficiencia de los estados, al igual que la negligencia dada a lo largo de la historia de la región hacia la clase trabajadora y el campesinado. Todo esto gracias a las élites que predominan en cada país. Todo lo anterior en torno al querer convertirse en estado de bienestar y que como resultado han fomentado aún más que nunca las grandes brechas sociales. Lo que se logra evidenciar desde poco antes de 1930 hasta 1945 es cómo la asistencia social ha sido usada no como método para mejorar las condiciones de vida de las personas, sino pensado como estrategia de control y orden público, algo que estaba totalmente claro para la población rural, dado el constante abandono del Estado en esas zonas, y razón por la cual el Estado era visto como una entidad arbitraria, ineficiente y limitada, que a fin de cuentas para lo único que servía era para el cobro de impuestos y demás, que por cierto nunca se veían reflejados en esas zonas de los países latinoamericanos, reflejando la gran ausencia de bases institucionales sólidas para realizar una política social efectiva. Con el primer proyecto de cambio para empezar a aplicar nuevas políticas sociales, se logra empezar a ponerle atención al sistema educativo, algo que no fue de mucha ayuda para algunos sectores de la población, ya que éste era estratificado y no ofrecía buenos servicios educativos, sobre todo para las zonas rurales. Por esta razón, el campesino veía más útil continuar con el concepto de trabajo infantil como suplemento esencial. Por otro lado, otro intento fallido por implementar un sistema de salud pública con el propósito de implementar medidas preventivas para darle confianza a los inversionistas extranjeros terminó siendo desigual y pésimo, ya que en zonas aisladas a las urbes solían mandar pocos médicos y quienes terminaban por completar al sistema de salud supuestamente profesional terminaban siendo las curanderas y teguas. Básicamente, aquella población rural establecían estrategias para la supervivencia y la subsistencia gracias al gran abandono y poca importancia dada por parte del Estado. Es entonces hasta 1945 que aquel modelo de estado de bienestar se debía definir como aquel que tenía como deber el satisfacer las necesidades básicas como la salud, la nutrición, la educación, la vivienda y el empleo. A esto se adjunta un pensamiento utópico en donde el crecimiento económico de los estados de América Latina generaría mejoras en los ingresos y las condiciones de vida de la población en su totalidad. A partir de lo anterior y de la industrialización, se ve la llegada de nuevos productos que servirían para mejorar la infraestructura, el sistema de salud, la educación, etc. Pero gracias a esto, la mano de obra del campesino local de cada país empezó a valer cada vez menos, junto con la violencia entre militares y grupos ilegales que tomaban estas zonas rurales como campo de batalla, y que terminó por llevar al punto de obligar a estos al desplazamiento en masa hacia las zonas urbanas, mayormente a las capitales, lo que como consecuencia trajo un crecimiento desmesurado de la población urbana en un pequeño lapso de tiempo, agudizando el conflicto entre clases.
fue evidente la necesidad de una intervención por parte de organismos extranjeros que ayudaran a generar ideas para lograr combatir tan altas tasas de pobreza, analfabetismo y demás problemáticas dadas por los desplazamientos. Ideas que a fin de cuentas terminaron contribuyendo a la construcción de grandes ideales utópicos que se le vendían a la población, como en el caso de Cuba, en donde se les prometían mejores en distintos sistemas, pero que terminó siendo usado como método de manipulación de esa mayoría menos favorecida. Ya a partir de 1970 hasta el presente, las recesiones económicas en la región, por crisis como la del petróleo o la pandemia que actualmente estamos viviendo, han puesto aún más en evidencia a los países latinoamericanos frente al mundo, en cuanto al pésimo manejo de políticas sociales que han sido plasmadas en el papel, pero que no se han llevado a cabo en su mayoría, eventos que nos muestran el continuo deterioro sobre todo del sistema de salud y educativo. Ya para finalizar, me gustaría agregar que desde mi punto de vista, todas estas problemáticas sociales que giran en torno a esas políticas sociales y como lo dije en mi paper, no son únicamente políticas sociales que han sido plasmadas en el papel, pero no llevadas a cabo y mucho menos de una manera correcta, porque las pocas que se han llevado a cabo han sido llevadas de manera, por decirlo así, corrupta, por lo cual no han funcionado de una buena manera, no han sido bien aplicadas. Pretenden como acabar con esos, o por lo menos bajar un poco esos índices de pobreza en la región, pero siguen de todos modos mirando a esa parte rural como si no necesitara educación, como si no necesitara un buen sistema de salud, una buena infraestructura, y siento que es donde más se deberían centrar los gobiernos en Latinoamérica, porque como lo mencionaba en ocasiones anteriores, hay que intentar que el campesino vuelva a coger ese amor hacia el trabajar la tierra, porque es un sector de la economía que se debe estimular para poder generar crecimiento económico y para dejar de meternos en tantas deudas extranjeras por la adquisición de productos que sabemos que podemos producir acá. Entonces siento que más que generar subsidios acá dentro de la ciudad, y pues tampoco se trata de decirle al campesino no puede venir acá a la ciudad, ya le vamos a llevar todo. Más que todo eso es darle las oportunidades al campesino de educarlo para inicialmente pues para que pueda decidir si quedarse en el campo o no sé, o de pronto irse, pero ya al momento de esa decisión de migrar hacia otro lugar pueda tener mejores bases para que pueda tener mejores oportunidades de vida, si decide migrar, no sé, a las ciudades o a otro país, y ofrecerles como también talleres, cosas en los que ellos se puedan desempeñar también acá en la ciudad en los casos en los que decidan venirse. Y dejen de implementar ese pensamiento en el campesino que al venir a la ciudad van a obtener, no sé, mejores cosas, cuando en realidad al venir acá sin ni siquiera un estudio básico, es venir a aguantar hambre realmente. Es para el campesino venir a ser un indigente más de la ciudad. Sí, sí se sabe ver el potencial de lo que se tiene en cada país internamente, y más que todo acá en Latinoamérica, que somos grandes productores de alimentos y demás, y somos especialistas en esa parte agro. Deberíamos potencializar más eso y saber a quién dejamos entrar y qué es lo que les vamos a dejar hacer sin dejarlos hacer lo que se les dé la gana, mejor dicho. Porque pues eso ahí es cuando se torna malo el dejar entrar empresas extranjeras o organismos o entidades a que nos ayuden. El ya soltarles todo de una, por así decirlo, y dejarlo todo en las manos de ellos, y que ellos hagan del suelo y hagan de la tierra y hagan de los campesinos que trabajan para ellos lo que se les dé la gana, no. Sino establecerles unas garantías a los campesinos si es que van a trabajar con esas empresas extranjeras, establecerles límites y demás,
para que sepan que tienen el apoyo del gobierno y que no van a seguir siendo abandonados por el gobierno, que si van a trabajar la tierra y los van a poner a pagar impuestos o algo así, van a ser impuestos que se van a poder ver reflejados, así sea en lo más mínimo, no sé, en obras viales, en insumos para el sistema de salud o educativo, pero que mejore eso. Y pues muchas gracias por ver este video. Adiós.